Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto con DVDs reciclados y CDs también. Aquí inicialmente les muestro los DVDs. Los que estoy utilizando son los que se pueden comprar en las papelerías para grabar información, por lo tanto es más fácil limpiarlos. Esta es la cajita de madera que vamos a decorar utilizando justamente tanto DVDs como CDs reciclados. Vamos a empezar. Como recordarán, los DVDs se dividen de dos capas, por eso es importante y siempre les remarco que son DVDs. Voy a empezar a dividirlos, estoy utilizando un cúter exacto y lo que trato es precisamente de que la punta entre las dos capas. Esto es un poquito complicado a veces, aquí finalmente lo logré. Y puede facilitarse un poco si ponemos en agua hirviendo los DVDs por unos minutos para que se ablande el plástico y sea más fácil. Esta parte no nos sirve, ahorita les voy a mostrar porque siempre me lo preguntan. Si se fijan, en cuanto recorto se quiebra, se resquebraja, se quiebra, se rompe todo el disco y aquí es un corte limpio. Entonces esa es la razón por la que la mitad de las capas, bueno, una de las dos capas no me sirve. Esa es la razón. Entonces voy a limpiar un montón de DVDs porque vamos a necesitar muchos. Tengan cuidado con sus manos, claro está. Aquí ya tengo varios. Y este es el diseño que vamos a aplicar. Simplemente son barras de 1 centímetro de ancho. El alto creo que eran 7 centímetros. Podemos limpiar nuestros DVDs con alcohol etílico, como el que venden en las farmacias. Limpié solo estos 3, ya que para los otros no se requiere, o mejor dicho, me dio flojera. Y pues bueno, vamos a trazar el patrón a través de la superficie transparente. Aquí ya tengo mis tijeras. Vamos a recortar. Como es solo una capa, se puede recortar fácilmente con las tijeras de la casa, que son para papel, para tela. Aquí ya tengo mis pedacitos recortados. Y vamos a limar las imperfecciones con una lima de uñas. Aquí ya los tengo limaditos y ahora voy a pegarlos en un pedazo de masking tape. Esto porque es más fácil aplicarle la tinta, bueno, no la tinta, en esta ocasión solo va a ser pintura acrílica y también la resina. Estos son los colores de pintura acrílica que vamos a utilizar. Y voy a utilizar estos polvos, son pigmentos, pero tienen la característica de que son aperlados. De hecho, la marca se llama Pearl X, o sea, Perla X. Y pues nos van a ayudar a darle un tono nacarado a nuestras piezas. Inicialmente apliqué la pintura acrílica y mientras estuvo todavía un poco fresca es que agregué los polvos. Ahora vamos a utilizar resina epóxica para cubrir todas nuestras piezas. Usualmente utilizo resina de tipo UV, pero quiero mostrarles que se puede tanto con la epóxica como la UV. Y pues que vean si hay diferencia. Aquí estoy aplicando con una pipeta sobre todas mis piezas y me aseguro de que estén cubiertas. Aplicamos fuego. Y algo extraño que me pasó con la resina es que lo que me sobró, que usualmente uso para otras cosas, se endureció terriblemente, empezó a calentarse, muy caliente, y pues ya no la pude usar. No sé la verdad qué pasó. El resto de la resina que utilicé, que ya estaba en estas piezas, curó perfecto y en su tiempo adecuado, no se calentó ni nada. Entonces francamente no sé qué hice, qué pasó, pero bueno, afortunadamente la parte que me importaba sí quedó bien. Solamente hay que lijar nuevamente las rebabas de pintura que pudieron haber quedado. Y también la cajita la lijé un poquito, nada más para que se sintiera suave. Aquí quería compartirles de qué número es la lija, pero no salió, pero es muy delgada. Y ahora voy a utilizar el pegamento E6000, que es especial para joyería, para todo tipo de materiales. Yo más que nada lo uso para los proyectos de joyería con DVDs y pues ahora lo quise utilizar también para de decoración.
Y pues simplemente vamos a ir pegando nuestros mosaicos o teselas, tratando de que queden alineados, derechitos. Aquí ya cubrí todo alrededor. Me faltó uno que precisamente se me rompió mientras lo lijaba y no hice uno extra. Entonces de todos modos vamos a hacer más piezas, y es porque vamos a hacer precisamente el patrón de la tapa. La tapa la vamos a hacer ahora con un CD. Esto porque es más grueso. Este no se divide, este es una sola capa. Solamente lo que podemos hacer es limpiarlo. Aquí hice primero unas marquitas como para romper la capa protectora, y después apliqué cinta de embalaje y la retiramos, y si se fijan, con eso se viene parte de la cubierta. Podría aplicar más veces la cinta, pero francamente me dio flojera porque no es relevante. Entonces empecé a recortar ahora con estas tijeras especiales. Hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, di el golpe al final con la tijera, ya que me había desesperado y se rompió. Aquí nuevamente me pasó lo mismo. Y en este sí tuve mucho cuidado, hacer cortes pequeños y suaves. Tan suaves como se puede para lograr avanzar y lograr hacer un corte. Aquí logré atravesar todo el lado y no se fracturó. Y bueno, aquí ya tengo dos piezas. Estos son CDs y pues van a ir así. Una es más pequeña, ya que es la que va a embonar en la parte de adentro para que no se deslice nuestra tapa. Voy a marcar el patrón que hice para la tapa a través de la superficie transparente. Este ya es DVDs. Volvemos a los DVDs. Solamente utilicé los CDs para la base de la tapa, para que fuera más resistente. Y pues nuevamente, ya que tracé el patrón, fue otra vez recortar las piezas, lijarlas, ponerles colorcito con pintura acrílica, el mismo patrón que ya usamos. Nuevamente mis pigmentos mientras la pintura sigue fresca. Apliqué 2 capas de pintura para las piezas, y en esta ocasión usé resina UV. Les voy a decir por qué. Ya no tenía mucho tiempo y estoy tratando de comprometerme a hacer un video por semana, entonces lo más rápido en ese momento fue la resina UV. Puse mis piezas a 240 segundos y esto es lo que noté. El calor de la resina UV cuando está secando hizo que se cuando está endureciendo, hizo que se cuarteara. No se cuarteó. Ay, Dios mío, las palabras son difíciles. Hizo que se curvearan mis piezas. Entonces lo que hice fue aplicar nuevamente calor a la parte de atrás, la que no tiene resina, y tratar de regresarla. De hecho, fue más efectivo curvearla un poquito mientras estaba caliente, esto para que no se quiebre, si no se rompe la pieza completamente. Estos otros pedacitos quedaron perfectos. Entre más pequeños, menos la curvatura, o prácticamente nula. Y se ven súper tiernos cuando son así de pequeños, y son tan difíciles de lijar. Pero bueno, ahora para hacer la base interior, la que va a quedar hacia adentro, que también va a ir decorada con mosaicos, voy a cerrar el círculo que tiene con resina y voy a agregarle un tornillo, ya que de ahí vamos a enganchar una pequeña como picaporte, pero no es picaporte de puerta, sino picaporte de caja. Y pues apliqué la resina con el tornillo adentro y le tapé con cinta de embalaje del azul para que pues contuviera la resina y no se saliera, no se batiera. Quedó perfecto, siento yo. Y ahora voy a aplicar pegamento precisamente donde está la cabeza del tornillo, que es la parte que va a ir hacia adentro de nuestra caja. Empiezo desde el centro a agregar los mosaicos, y si se fijan, pinté de negro. Siempre me preguntan, ¿por qué pintas de negro si de todos modos lo vas a cubrir con los mosaicos? Es porque es imposible para mí que los mosaicos queden exactamente alineados, perfectamente alineados, que no se vea nada. Entonces siempre se alcanza a ver el fondo. Por eso lo pinto de negro, para que ayude a dar esa ilusión de que mis mosaicos están perfectamente alineados cuando no lo están. Y pues podría ser tal vez blanco o negro, no sé, pero a mí me da más la impresión de que si lo pinto todo de negro se disimula más. Aquí estoy jugando con los tamaños de los mosaicos, ya que les decía, es imposible que me queden perfectamente cuadrados o todos iguales, entonces siempre hay variaciones y trato pues de complementarlo o de arreglarlo ajustando
mi rompecabezas, ¿no? Poniendo la pieza más delgadita donde quedó menos espacio o viceversa. Y pues bueno, aquí ahora vamos a aplicar resina en donde vamos a fijar, bueno, si recordarán, van a ser 2 pedacitos juntos. Sobre este va a ir montado la parte interior, la que acabamos de hacer con mosaico, pero quise agregarle resina UV para que también tuviera esa apariencia brillante. Aquí con mucho cuidado de no regar el hoyo, el hoyo sí exactamente, no, que no se regara. Y aquí quedó ya cubierto. Y ahora vamos a fijar precisamente nuestra parte interior que hicimos. Se puede ver todo brillante. Este es justamente el efecto que estaba buscando. Y ahora ya vamos a trabajar en el lado que va a dar el exterior. Nuevamente vamos a iniciar tapando el círculo interior con resina UV. Es lo mismo que ya hicimos, pero ahora en el otro DVD. Y pues estoy haciéndolo por partes, más que nada porque es importante, o era importante para mí, mantener el orificio para poner el tornillo, para no después taladrar ya que estuviera todo seco. Quise ahorrarme como ese trabajo. Y bueno, ahora simplemente es ensamblar todo nuestro mosaico. Aquí estaba un poco preocupada, francamente. Afortunadamente iba a quedar de todos modos el hueco en medio porque, pues les digo, mis piezas nunca quedan exactas. Siempre quedan unas más grandes que otras, un poco descuadradas. Entonces, bueno, aquí estaba preocupada de que quedara alineado. Y para hacer la manijita, precisamente voy a utilizar arcilla epóxica. Es como tipo plastiloca que venden para hacer reparaciones caseras, que pues no necesita hornearse, se puede moldear ahí levemente. La verdad es como moldear chicle, yo siento. Es un poquito complicado. Y pues endurece más o menos en 1 hora, según las instrucciones que leí. Y pues básicamente fue hacer un cuadradito que se ajustara a las medidas, un cubo. Fue hacer un cubo que se ajustara a las medidas precisamente del centro y de los azulejitos que previamente preparé para que lo cubrieran. Aquí estuve cuadrándolo un rato y después de 24 horas estuvo completamente seco y aquí ya está lista nuestra cajita. Me gustó mucho cómo quedó, se ve bastante coqueta. Al interior también apliqué barniz tipo, bueno, base agua. Y también en el borde de la caja puse resina. Eso no debí de haberlo hecho, pero me dejé llevar por la resina. Uno nunca sabe cuándo detenerse. Entonces, si la llegan a hacer, no lo hagan porque solo ocasionó que se resbalara la tapa más de lo debido. Y pues no lo hagan, no tiene caso. Lo voy a lijar seguramente después, pero no ahora. Me tardé bastante en este proyecto, francamente. No pensé que fuera a ser tan tardado. En mi cabeza iba a tomar unos, pues no sé, una tarde, ¿no? O 2 tardes, pero no, me tomó toda la semana estar ahí avanzando, sobre todo el lijado de los DVDs y los CDs. Ay, es horrible lijar. Sí, siempre he pensado que me voy a comprar una lijadora eléctrica, de esas que son de banda, pero pues francamente, ay, no sé, mi codo sangra, así se le dice aquí en México cuando no queremos gastar tanto. Y pues también, nada, la verdad no sé, no tengo ninguna excusa para esta desidia. Pero bueno, miren, aquí es lo que les decía, se agita tantito la caja y sí se desliza la tapa, pero bueno, si no hay un movimiento fuerte, pues se mantiene la tapa. Ay, aquí les digo, de veras, no, esa resina. Sí, es lo malo de cuando empezamos a trabajar con resina, nunca sabemos cuándo detenernos, de veras. Pero bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Es sí un poquito complicado, tiene mucha resina, tal vez sí tenga muchos materiales, pero se puede sustituir la pintura y los pigmentos con esmalte de uñas convencional. El esmalte de uñas ya lo tiene todo, ya tiene brillo, ya tiene color, pero pues en este caso quise utilizar otros materiales. Siempre podemos sustituirlos por algo más barato, excepto la resina, pero bueno, la resina UV versus la epóxica
es más cara la UV. La epóxica pueden comprarla y conseguirla en muchos lugares más que la UV. Es más fácil de conseguir, entonces pueden siempre buscar la opción más económica o que se adapte a sus necesidades, ya sea de tiempo o de economía. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, no olviden compartir, comentarme, saludarme, no sé. También no olviden visitarme en mis redes sociales, que siempre las pongo al final, pero probablemente no les he comentado, pero se los comento ahora. Me pueden visitar. Usualmente posteo algunos avances de lo que estoy haciendo, entonces pueden enterarse por ahí qué es lo que viene. Y bueno, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.